Buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo del lugar donde se encuentren. Encantada de recibirlos una vez más en Asuntos Digitales en esta semana de la guía, que el día de hoy culmina con un tema que estoy segurísima que va a ser de mucho provecho para todos. Es un tema que, a diferencia de los días anteriores, más allá de la aplicación práctica, también tiene mucho de estrategia, que creo que al final es una de las cosas más importantes que podemos evaluar de la inteligencia artificial. Hoy tengo el agrado y el gusto de presentarles a David Violi, quien es el director académico y cofundador de Asuntos Digitales. David está con nosotros acá en Asuntos Digitales. Como les digo, es cofundador de Asuntos Digitales, tiene más de 16 años de experiencia en el área de marketing y de transformación digital. Y hoy nos va a hablar del futuro de los negocios en el mundo de la IA. Creo que, como digo, un tema que es apasionante. El mundo del mundo en general está cambiando con la IA, pero ahora cómo cambian los negocios, ¿ok? Yo no les voy a quitar más tiempo a David para que pueda desarrollar este tema y ustedes les invito a disfrutarlo. Si tienen preguntas durante la presentación, por favor colócalas en el chat. Utilicemos el chat para dejar preguntas o comentarios positivos también. Yo voy a estar atenta y bueno, David, el espacio es todo tuyo. Al final de la presentación vamos a tener un tiempo para responder a sus preguntas. Muchísimas gracias, Maripier, y bueno, sean todos bienvenidos a esta sesión. Veo además algunos nombres conocidos en el chat, exalumnos de Asuntos Digitales, les mando un saludo. Y bueno, me dejaron de último en esta semana de la IA, un poco para, creo yo, para poder filosofar aquí con ustedes un poquito sobre el futuro de los negocios en el mundo de la IA. Y digo filosofar porque siendo una tecnología tan nueva, siendo todo, digamos, todo este boom de la IA tan reciente, es muy difícil, honestamente, poder tener un panorama seguro de qué es lo que va a pasar. Lo que yo les quiero compartir el día de hoy, más allá de lo que yo como persona que además está constantemente hablando con dueños de negocios, con emprendedores, con, digamos, distintas industrias en toda Iberoamérica, el propio criterio que yo me he formado. Más allá de eso, quiero compartir con ustedes algunos datos que son datos duros, son números y los números acompañan la historia o en algunos casos también de cierta manera la desmienten, ¿no? O la anulan. ¿Por qué les digo esto? Fíjense lo siguiente, cuando hablamos de la IA, si hacemos una pequeña investigación social, ¿ok? Cuando hablamos de la IA hay como dos posturas que son muy fuertes, ¿ok? Y además son posturas contrapuestas, ¿no? Yo veo que hay una postura que es muy pesimista, ¿no? Una postura donde decimos de pronto, oye, dentro de poco nos quedaremos sin trabajo y la IA tal cosa o la IA va a ayudar a las grandes empresas y las empresas pequeñas van a quebrar. Y bueno, una visión pesimista, ¿no? Sobre lo que es el mundo de los negocios con la IA. Por otro lado, veo una visión, también una posición también extrema, que es una posición escéptica. La gente que dice, no, esto es un boom, es una burbuja como lo fue la burbuja, aquella famosa burbuja del Internet, ¿no? De las páginas web. Es una burbuja y va a estallar. En realidad, la inteligencia artificial es una tecnología más. Y bueno, tenemos esas dos visiones que se distancian bastante, ¿no? En cuanto a lo que plantea, ¿no? Sin embargo, yo lo que creo es que para poder entender muy bien o para poder formarnos un criterio de lo que va a ser el futuro, ¿ok? O del camino que vamos a recorrer próximamente en el mundo de los negocios con la IA, yo creo que hay que estudiar. ¿Ok? Yo creo que hay que ponernos, arremangarnos un poquito las mangas y buscar entender todo lo que está sucediendo, agarrar un poquito de perspectiva, ¿no? Subirnos y tratar de ver las cosas desde afuera. Y para poder hacer esto, yo creo que tenemos que
entender y analizar un poco lo que han sido las olas tecnológicas de los últimos 30 años. Y es que esta generación, me refiero a la generación de los 30 hacia arriba, que son además, o que somos, porque yo me incluyo ahí, somos la generación que estamos hoy en día liderando los distintos espacios de negocio. Nosotros hemos vivido distintas olas tecnológicas en las últimas décadas, ¿no? La primera gran ola fue la ola de la digitalización. A lo mejor esta, los que tienen 30 y pocos no la vivieron, pero ya los que tienen 40 hacia arriba sí la vivimos, que fue, oye, cuando se pasó todo lo que teníamos en el mundo físico al mundo digital. Entonces, sustituimos la máquina de escribir por el ordenador, por el computador, la computadora personal. Sustituimos la fotografía de rollo por la fotografía digital. Sustituimos el disco por un MP3 o por un CD en principio. Y bueno, lo que hicimos o lo que hizo la digitalización fue que llevó todo el contenido, todos los documentos que nosotros veníamos trabajando, los sacó del mundo físico y los metió en el mundo digital, haciendo que nuestro trabajo fuera un poquito más eficiente y un poquito más económico en realidad. ¿Por qué? Porque bueno, en lugar de, si me equivocaba con una máquina de escribir, yo simplemente podía venir y si me equivocaba con una máquina de escribir, tenía que poner el Tipex y corregir o volver a reescribir la hoja. Con el procesador de palabras no teníamos ese problema, borrábamos y sustituíamos y punto, ¿no? Con la fotografía, que si nos salía mal el rollo de fotografía, de alguna manera, bueno, perdimos esa fotografía o perdimos el dinero. Con la fotografía digital cambió todo eso, ¿no? Entonces, la digitalización hizo nuestro trabajo un poquito más eficiente y un poquito más barato, un poquito más, sí, más barato. ¿Ok? Luego, sobre esa ola de digitalización, se montó el Internet y el móvil. ¿Y cuál era el gran problema de la digitalización? Oye, ahora que tenemos todo digitalizado, tenemos demasiados documentos en digital y es difícil compartirlos porque al final del día teníamos que llevar el pendrive, llevar el disquete. Si se dañaba el disquete o el pendrive, perdimos el trabajo. Entonces, bueno, ahí había un problema y el Internet y posteriormente el móvil solucionó ese problema porque ya no teníamos que guardar el documento en un pendrive y llevarlo de la casa a la oficina, sino que nos los enviábamos por correo y bueno, llegábamos al otro ordenador, lo descargábamos y seguíamos trabajando. Entonces hizo de nuevo lo que ya veníamos haciendo un poquito más fácil, un poquito más eficiente, un poquito más rápido y un poquito más barato. Fueron cambios que bueno, que en retrospectiva fueron cambios grandes, pero en realidad desde el punto de vista de cómo trabajábamos, de cómo afectaba la forma como nosotros trabajamos, era un incremento pequeño, ¿no? Delicado, por decirlo de alguna manera. Y esto con el Internet y el móvil nos trajo también un problema. Oye, ahora tenemos demasiados documentos en demasiadas partes, necesitamos ordenar esto, necesitamos poder trabajar más fácil, traer un poquito de orden a todo este caos y ahí surgen y proliferan lo que fueron los SaaS, Software as a Service, las aplicaciones que hoy en día utilizamos, CRM, etcétera, y la nube. Y esto lo que nos permitía era que en lugar de tener 10 documentos en versión o 10 versiones digitales del mismo documento, lo podamos tener en un mismo sitio, en la nube, seguro, podíamos varias personas trabajar al mismo tiempo y bueno, de alguna manera, de nuevo, hizo nuestro trabajo un poquito más fácil, un poquito más eficiente, un poquito más rápido, un poquito más barato. ¿Ok? Ahora, si lo vemos en frío, ¿ok? Estas olas tecnológicas, en realidad, como dije, fueron haciendo más eficiente nuestro trabajo, pero nuestro trabajo se mantuvo intacto en realidad. ¿Y cuál era nuestro trabajo? Producir esos documentos, ¿ok? Producir esos análisis, producir esos textos, producir esos diseños, producir el documento como tal, ¿ok? Desde ese punto de vista, estas tecnologías no cambiaron tan radicalmente la forma en cómo nosotros trabajábamos. Nos ayudó, pero no fue un cambio radical en la forma como trabajábamos. Igual
tenía que estar alguien detrás de ese teclado produciendo el documento y para producir ese documento, por cierto, a lo mejor nos hacían falta 10 años de estudio o nos hacía falta 30 horas de lectura para poder tener el conocimiento, para poder producir ese conocimiento. ¿Qué hace la IA? La IA rompe por completo este esquema. La IA rompe el tiempo porque ya no necesariamente somos nosotros los que tenemos que producir el documento, lo puede hacer esta tecnología por nosotros, así que eso es un cambio grandísimo que no habíamos visto previamente, pero además de que la producción del documento como tal ya no requiere tanto tiempo, la preparación de nosotros para estar en capacidad de producir ese documento también de alguna manera se flexibilizó, porque de pronto yo no tengo que leerme 10 informes para poder hacer un análisis, sino que me puedo apoyar con la IA que lo lee muchísimo más rápido de lo que puedo yo leerlo para hacer ese análisis y llegar a un mismo resultado. Y la realidad es que utilizando la guía, el pasante que llegó hace 6 meses a la firma legal puede producir un documento de igual calidad que de pronto el socio fundador del escritorio, ¿no? Entonces hemos roto de alguna manera el concepto de tiempo en el mundo de los negocios. Y lo otro es que la IA también rompe el concepto de dinero dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque sencillamente podemos producir muchísimo más, mucho más rápido y mucho más barato. Y como ustedes saben, bueno, además del ahorro que se supone de materiales, etcétera, el ahorro de tiempo también es en gran medida un impacto económico positivo que nos ha dejado la IA. Y pongo un ejemplo. Antes, para hacer una imagen de publicidad, para promover, no lo sé, un nuevo producto, un nuevo refresco, por ejemplo, a lo mejor teníamos que contratar a un fotógrafo, un videógrafo, una modelo, tener un estudio, iluminación, hacer, digamos, todo un photoshoot, para luego sacarlo de ahí, editarlo y trabajar esto. Y a lo mejor nos podía tomar una semana en planificación y desde que quisimos tener esa imagen hasta que la tuvimos. Hoy en día con la IA, puede ser un trabajo de una sola persona por unas pocas horas. Entonces, rompemos ese concepto también de costo, ¿no? El concepto de dinero de alguna manera se rompe. Y por eso es que podemos decir con total confianza que la inteligencia artificial no es una tecnología más, sino que es un cambio profundo en la forma como trabajamos, porque afecta el núcleo del trabajo. No es que el mismo documento que yo vengo haciendo lo puedo hacer un poquito más fácil, un poquito más rápido, un poquito más barato. No, es que cambió la forma en cómo yo produzco ese documento. Entonces, es un cambio, sin duda alguna, importante que impacta principalmente el mundo de los negocios, porque el mundo de los negocios dentro de todo es el mayor interesado o el que más valor le encuentra a la producción de este tipo de documentos, de conocimientos, de información, etcétera, ¿no? Entonces, em, con esto que estoy diciendo, pareciera que yo me voy más hacia otro extremo, ¿no? Decir, bueno, la IA lo cambió todo, entonces, y yo no creo que necesariamente deba ser así. Hay todavía, digo todavía porque no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero todavía hay unas diferencias que son importantes entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Por lo cual yo creo que todavía nosotros tenemos un rol protagonista, un rol importante en el trabajo y por supuesto en el negocio, ¿no? Lo primero es que la IA carece de conciencia. La IA no tiene sentimientos, no tiene emociones, no tiene ética. Digamos, la IA hace lo que nosotros le pedimos. Entonces, ese nivel de conciencia, la IA a lo mejor nos da una recomendación donde dice, oye, vota a 100 personas de la empresa y no le dueles ni un poquito. A lo mejor a un ser humano, oye, ¿por qué las voto? Déjame ver mejor cómo resuelvo esta situación, ¿no? Entonces,
Yo creo que eso, que en principio pudiera ser algo neutro, ¿no? El hecho de tomar decisiones con emocionalidad o sin emocionalidad, yo creo que eso, en definitiva, es una gran fortaleza que tenemos nosotros como seres humanos y que la inteligencia artificial no va a poder igualar, por lo menos no en el futuro próximo, ¿no? O al menos eso es lo que yo creo. A lo mejor mañana OpenAI o Anthropic sacan una IA que tiene conciencia, pero yo creo, incluso, bueno, por ahí dice que la IA de Anthropic por ahí ya tiene cierto nivel de conciencia, pero yo creo que todavía nosotros tenemos ahí una gran ventaja. La IA tiene una inteligencia que es específica y por eso es que es muy común que nosotros, y de hecho es una estadística, nosotros no usamos una sola herramienta de IA, a diferencia del correo electrónico, por ejemplo, que tendemos a utilizar un correo electrónico, ¿no? Y usamos Google o usamos Microsoft o un procesador de palabras, usamos este procesador de palabras. En el caso de la IA, la mayoría de las personas utilizan tres o más herramientas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es una inteligencia específica. Si yo me voy a Claude, por ejemplo, que es buenísima para la creación de documentos y para análisis de datos, pero es muy mala o no tiene la capacidad de diseñar una imagen o de hacer un video o de hacer un audio. Entonces, bueno, para poder hacer esto, me tengo que ir a utilizar otra herramienta. Mientras que la inteligencia humana es una inteligencia generalista. Nosotros tenemos la capacidad de ver el big picture, ¿no? Podemos ver varias cosas al mismo tiempo sin desenlazar una de la otra. Y yo creo que eso, aunado a la conciencia, es, de nuevo, una ventaja importante que tenemos por ahora nosotros los seres humanos. Y lo último, que creo que es una consecuencia más bien de lo anterior, es que la inteligencia artificial, si bien es inteligencia generativa, en la mayoría de los casos, ella crea combinando distintas cosas. Es decir, para poder crear algo, lo que hace es combinar distintas ideas, distintas informaciones, distintas cosas y crea algo que parece nuevo, pero en realidad es la combinación de muchas cosas, mientras que nosotros los seres humanos, como tenemos esa capacidad generalista de ver las cosas y además tenemos conciencia, tenemos emociones, tenemos una serie de procesos internos que nos permiten crear de la nada. Es decir, de pronto podemos nosotros tener una idea creativa con aplicabilidad para nuestro negocio que a lo mejor la IA nunca se le hubiese ocurrido. Entonces se nos ocurre a nosotros y eso sí, luego con la ayuda de la IA podemos desarrollarla de una mejor manera. Pero con esta imagen, ¿qué es lo que les quiero yo decir? Que no, yo no creo que la conversación vaya a ser un tema excluyente, ¿no? De, bueno, la empresa que usa IA y ya, o la empresa que no usa IA se queda con un equipo humano. Yo creo que más bien son dos tipos de inteligencia completamente distintas y complementarias. Una empresa puede tener la mejor IA del mundo y si no tiene al mejor personal del mundo, no va a hacer nada con eso y viceversa. Te podemos tener hoy en día al mejor equipo, pero si no tiene las herramientas, a lo mejor hay otro equipo que no es tan bueno, pero con mejores herramientas y le puede sacar ventaja. Entonces yo creo en la combinación, ¿no? De nosotros con estas herramientas poderosas. Em, para entender bien lo que está pasando en la empresa iberoamericana, sobre todo porque hay muchos datos de casos de estudio en los Estados Unidos, en Europa, en China, hay mucha información, pero de la empresa iberoamericana se habla muy poco. Nosotros en Asuntos Digitales nos dimos a la tarea, fueron varios meses de trabajo, de compilar un informe anual sobre el impacto de la IA en la empresa, ¿ok? Enfocado 100% en Latinoamérica, además con datos recientes de este año y el año pasado. Por cierto, ahí les dejo el enlace, luego el equipo les compartirá el enlace, la presentación, si tienen interés en descargar el reporte, son casi 40 páginas de datos interesantes sobre cómo
la empresa, cómo el negocio iberoamericano está adoptando y utilizando la IA. En todo caso, yo les traje a ustedes los 7 puntos que yo considero más importantes de ese reporte para ir tejiendo, ¿no? Todo esto que hemos venido hablando, el impacto de la IA como tecnología, la diferencia entre el equipo de trabajo o el humano y la inteligencia artificial, y luego ver qué es lo que está pasando en el mundo de las empresas para poder llegar a algunas conclusiones un poquito más acertadas que esas posiciones extremas de las que hablamos al principio, ¿no? Y bueno, lo primero, y este es sin lugar a dudas el titular del reporte, ¿no? Todos usan IA, casi nadie captura su valor. Es un dato interesantísimo, ¿no? El 88%, esto quiere decir que 9 de cada 10 organizaciones ya están utilizando inteligencia artificial en al menos una función, ¿ok? Pero solamente el 6% es alto rendimiento, es decir, captura un valor real importante y que tiene impacto en la empresa. Entonces, bueno, imagínense ustedes, ¿no? El embudo que tiene el éxito de la IA en la empresa iberoamericana es un embudo bastante antipático, ¿no? Para nosotros. Y viene así. 88% de las empresas usa IA en al menos una función de la empresa. El 39 reporta algún impacto, digamos que, oye, yo creo que estamos teniendo un impacto positivo, ¿no? Pero no está muy claro. Y solamente el 6% es de alto rendimiento. Es decir, oye, yo implementé la IA, lo estoy midiendo, estoy entendiendo el impacto que trae a la empresa o al negocio y además lo puedo cuantificar en dinero, ¿no? Entonces, el embudo, como decimos acá en la lámina, el embudo es brutal. Prácticamente no hay frontera de entrada, no hay barrera de entrada a la IA. 9 de cada 10 empresas la usan, pero tener IA ya no distingue a nadie. O sea, el reto ahora no está en adoptar la tecnología, sino es en aprender a utilizarla de manera empresarial, ¿no? Más allá de preguntarle a ChatGPT, oye, recomiéndame una película para Netflix el fin de semana o hazme una lista de recetas saludables para almorzar rápido. Más allá de eso, o ayúdame a redactar este correo de mejor manera, ¿no? Es entender cómo podemos en la empresa adoptar esta tecnología y llevarla a que traiga un impacto en los números de la organización, ¿no? El segundo dato es que cuando nosotros metemos la lupa en América Latina, estamos aún peor, ¿ok? Estamos aún peor. Si lo vemos, a nivel global, el 39% tiene una implementación efectiva, es decir, 4 aprox de cada 10, oye, está usando la IA y siente un impacto positivo. Pues en Iberoamérica es del 29%, es decir, bajamos 10 puntos como región, ¿ok? Así que bueno, eso quiere decir que, oye, sí, en Iberoamérica estamos utilizando la inteligencia artificial, pero la estamos aprovechando mucho menos que otras regiones, ¿ok? Y bueno, tal vez en parte, esto ya es como más para una conversación a lo mejor de geopolítica o de otro tinte, pero nosotros como región consumimos IA, no construimos IA. Es decir, a nivel global, nosotros somos el 14% de los usuarios de la IA, pero contribuimos apenas en el 1,28% de la inversión. Nosotros somos consumidores, no estamos produciendo. Usamos la IA que viene de los Estados Unidos, la IA que viene de China, de otras partes, pero nosotros como empresas, pues estamos haciendo muy poco a nivel de desarrollo. ¿Ok? Otro punto importante es que ya se está entendiendo que la barrera no es la tecnología, sino la organización como tal. Yo he tenido la oportunidad de conversar con muchos líderes empresariales en Iberoamérica en los últimos meses y yo me he quedado sorprendido cómo los liderazgos están parando la adopción de la IA
en las empresas porque sencillamente, oye, sentimos que no estamos preparados, me da miedo, no sé qué va a pasar, entonces lo contenemos. Yo creo que eso es un grave error. El 79% de los empleados se siente poco preparado para trabajar con la IA. 65% no ha recibido nunca ningún tipo de formación en temas de inteligencia artificial, pero el 42% la quiere activamente. ¿Ok? La demanda de la IA no viene de la dirección, viene del empleado. Es decir, los empleados, aunque no se sienten preparados, están pidiendo, oye, quiero que me des herramientas para poder hacer mejor mi trabajo, que esto es algo que a mí me llamó mucho la atención en el reporte, y es que los empleados quieren implementar la IA en procesos que están actualmente llevando. No es que quieren la IA por comodidad, no, ellos entienden perfectamente para qué utilizarla. Sin embargo, bueno, no tienen la herramienta o no tienen la capacitación. Y bueno, por eso decimos que a día de hoy, el cuello de botella ya no se compra de un proveedor, sino que se construye dentro. Es decir, la implementación de la IA no es tan fácil como contratar una licencia, enviar un cheque a un proveedor que venga e instale la IA en el ordenador, como fue en las olas tecnológicas anteriores. En este caso, oye, tenemos que construir las capacidades. La IA no es una herramienta que aprendemos a utilizar técnicamente y ya, sino que tenemos que alinear el conocimiento técnico con la visión estratégica del negocio para poder aprovecharla al máximo. Y bueno, este dato, perdón, los líderes empresariales que están acá en esta sesión el día de hoy, pero es una realidad el hecho de que quien lidera sobreestima su propia preparación. Dos veces más probable que los líderes señalen la falta de preparación del equipo que su propio rol. Es decir, oye, yo como líder no avanzo con la IA a lo interno de mi organización porque pienso que mi equipo no está preparado, aunque el equipo está preparado, incluso está mejor preparado que yo como líder, ¿no? Yo creo que el tema de la preparación, de nuevo, no es la preparación técnica de que las personas sepan utilizar la herramienta como tal, sino es la preparación más a nivel estratégico de la empresa. Oye, ahora que tenemos estas herramientas tan poderosas a nuestro alcance, ¿qué vamos a hacer con ellas? Y ahí es donde yo creo que estamos fallando. Fíjense, McKinsey nos dice que los líderes culpan al talento de su equipo mientras los empleados se declaran preparados, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no aplicas la IA en la empresa? A lo mejor la directiva o el dueño le pregunta a los directores, ¿por qué no usan la IA? No, es que no tenemos el talento, cuando en realidad es que no hemos tenido la estrategia y la voluntad para llevarlo adelante, ¿ok? Y bueno. Dentro de todo, esa cifra, aunque es bastante fuerte, se entiende. Y esto es un capítulo en el reporte que denominamos el purgatorio del piloto, porque ¿qué sucede? Oye, se lanzan muchos pilotos a lo interno de las empresas, pero solamente, digamos, la mitad de esos pilotos o más de la mitad de esos pilotos muere. O sea, no dejan de ser un piloto. Apenas el 41% de los pilotos sobreviven a esa fase piloto y solamente el 3,8% escalan cuando hablamos de inteligencia artificial agéntica, que es la inteligencia artificial más potente que de verdad tiene la capacidad de, digamos, reemplazar partes del trabajo que nosotros hacemos. Entonces, solamente el 3,8% de todos los pilotos en inteligencia artificial agéntica, en aplicar agentes de IA en la empresa, solamente 3,8% sobrevive la fase piloto y escala a producción, que eso ni siquiera quiere decir que vayan a ser exitosos, ¿no? Quiere decir que salieron del piloto y sobrevivieron el piloto, ¿no? Entonces, bueno. Eso, sin duda alguna, es un reto que tenemos hoy en día enfrente. ¿Cómo podemos verdaderamente adoptar la IA, más allá de comenzar a usarla de forma casual en la empresa o de forma desordenada? ¿Cómo de verdad podemos
alinearla con los objetivos de la empresa y llevar este tipo de proyectos adelante de manera interna, ¿no? Y bueno, si vemos un poquito el tema de las industrias o de los sectores, para entender también quiénes sí están utilizando la IA o a quienes sí les está yendo bien con el uso de la IA, aquí vemos que evidentemente los sectores con más dinero terminan liderando. El sector financiero, salud, agro y manufactura se quedan un poquito por detrás, ¿no? Entonces aquí lo vemos, 71% de banca y finanzas espera que el impacto de la IA sea revolucionario en su negocio. El 67% en telecomunicaciones y medios, 50% petróleo, 50% salud, 17% manufactura. Es decir, la diferencia es brutal. Y bueno, se entiende también porque las entidades financieras son las que tienen los mejores casos de éxito a día de hoy con la implementación de la IA. Fíjense acá, les comparto algunos que cubrimos en el reporte, pero que son datos que nos dicen mucho. Eh, Banco Santander, año pasado, 2025, 280 millones de euros ahorrados gracias a la IA. Banorte, menos del 86,6% de revisión documental. Imagínense lo que significa eso para una operación de una entidad financiera, ¿no? Que te quites casi el 90% de la revisión documental para poder ir adelante con operaciones, ¿no? Newbank, 55% del soporte automatizado con la IA y el BBVA más de 20.000 GPTs operativos, es decir, más de 20.000 chats o chatbots personalizados para empleados operativos en toda la empresa. Es decir, un ejército de personas que están potenciándose con la IA. Si nosotros agarramos a 20.000 personas, reflexión aquí en conjunto, si agarramos a 20.000 personas y las hacemos un 10, un 20% más productivas, más eficientes, con qué nos encontramos a final de año en los números de la empresa? El impacto es, como dije, brutal, ¿no? Y bueno, ya cerrando con las métricas del reporte, otro punto que me pareció muy interesante compartir con ustedes es que nos estamos acercando a un valle de la decepción, ¿no? Pues muchos pilotos, muchas empresas con mucho ánimo con la IA, lamentablemente muchas van a fracasar, van a abandonar, van a dejarlo de lado o lo van a ralentizar. ¿Por qué? Porque el provecho a la IA no se ve de manera inmediata. Hay un aproximado de entre 2 a 4 años para ver el retorno sobre esa inversión. Entre 2 y 4 años. No es un proyecto a corto plazo para poder ver el impacto verdadero que tienen estas tecnologías, ¿no? Em, 40% o más del 40% de los proyectos agénticos serán cancelados antes del fin del 2027. ¿Ok? Pues 4 de cada 10 van a ser sencillamente cancelados, ¿no? Y 80% de tasa de fallo en proyectos de IA Enterprise. Es decir, no la vamos a tener fácil, se vienen curvas, como quien dice, esa otra postura de que la inteligencia artificial es un hype, es una burbuja, pues ahí también encuentra un poquito de fuerza, ¿no? De fortaleza. Pero bueno, esto a nivel empresarial, ¿ok? ¿Qué están haciendo esas empresas pues, la pregunta es, oye David, ok, ya entendemos que muchas empresas están usando la IA, pero muy poquitas están extrayendo valor. ¿Qué están haciendo esas que sí extraen valor? Entonces, ¿qué distingue ese 6%? Bueno, en primer lugar, son empresas que forman con arquitectura. No se trata solamente de formar a los empleados, sino que hay que darles una formación continua, además, por rol. No es, oye, así se usa ChatGPT, es, oye, así estamos utilizando la IA o así se está utilizando la IA en el área de ventas, así se está utilizando la IA en el área de marketing, así se está usando la IA en el área de recursos humanos, ¿no? Es una formación por rol, ¿no?
Y además esa formación por rol hay que acompañarla con métricas y rediseño de procesos. Es decir, yo no hago nada dándole capacitación en IA a mi equipo si luego no les permito cambiar el proceso, si luego no les doy una métrica con un objetivo y un incentivo, por ejemplo. Entonces, es como un abordaje más estratégico para que verdaderamente la IA pueda tener ese impacto, ¿no? Lo segundo es que las empresas a las que les está yendo muy, muy bien empezaron por un KPI, una sola métrica interesante para ellos y es el resultado en la empresa, es decir, dinero. No es, oye, em, cuánto tiempo me voy a ahorrar, cómo cambio. No, 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 es, oye, si yo implemento la IA en esta área de la empresa, ¿cuál es el impacto en el balance como tal de la empresa? Y ahí es donde de alguna manera enfilamos, ¿no? Nos enfocamos en un objetivo que verdaderamente es productivo. No es esto de oye, antes yo diseñaba utilizando esta aplicación y ahora diseño utilizando esta otra, ¿no? Ahora diseño con la IA. Ajá, ¿y cuál es el cambio? O sea, yo como empresa, tal vez no me importa si antes diseñábamos a mano y ahora diseñamos con la IA, porque eso en sí no está dando un impacto en los números. ¿Qué sí nos interesa? Ah, como ahora diseñamos con IA, en lugar de hacer una pieza de diseño, ahora podemos hacer 20 piezas de diseño y gracias a que tenemos más piezas de diseño, podemos hacer pruebas en marketing y mejoramos nuestro costo de adquisición de nuevos clientes en un tanto por ciento. Y eso sí lo puedo yo contabilizar y meter dentro del resultado. Entonces, es siempre que vayamos a comenzar un proyecto de implementación de IA a lo interno de la empresa, es pensar, oye, ¿cuál es cómo esto me impacta la caja a final de año, ¿no? Y bueno, lo último que vimos en las empresas que lo están haciendo bien es que son empresas que gobiernan y persisten, ¿no? Tienen gobernanza desde el principio y un horizonte que es real entre 2 a 4 años, ¿ok? Es una planeación multianual, no es, oye, implemento la I aquí y me olvido, no, es, oye, mira, hay un gobierno de IA, oye, ¿cómo medimos esto? ¿Quién se responsabiliza? ¿Quién toma decisiones? ¿Cómo funciona todo esto? Es decir, tenemos ese gobierno y al mismo tiempo no tenemos una mentalidad a cortísimo plazo, sino una mentalidad más a mediano e incluso largo plazo, ¿no? Entonces, yo la recomendación que podría darles en este sentido es resolver tres cosas antes de que se termine el 2026: profesionalizar la formación del equipo, instalar gobernanza y rediseñar al menos un proceso, ¿ok? En lugar de añadir la IA por encima de lo que ya existe, sino, oye, si yo tengo un proceso y le meto la IA en el medio, a lo mejor lo hago un poquitico más eficiente y estamos teniendo el abordaje de todas esas olas tecnológicas previas. Pero si yo agarro y digo, este proceso, déjame hacer borrón y cuenta nueva, tabla blanca, vamos a trabajar, vamos a rediseñar esto, ahí es cuando verdaderamente se empieza a ver el impacto de estas nuevas tecnologías. Y bueno, muchos datos, David, pero, ajá, y el futuro de los negocios en el mundo de la IA, ¿qué crees tú que podemos esperar en los próximos meses o años, ¿no? Yo creo que lo primero es que va a haber un aumento en emprendimiento. Las barreras para emprender hoy en día, sobre todo en negocios que tienen que ver con el mundo digital, se desplomaron abismalmente. O sea, hoy en día prácticamente no hay una barrera para nosotros emprender. Entonces yo creo que va a haber mucho emprendimiento. Esto no quiere decir que vamos a tener emprendimientos exitosos. Las tasas de fallo de los emprendimientos se mantendrán, pero bueno, vamos a tener en todo caso más personas emprendiendo con ideas creativas. Creo que vamos a entrar, para verlo de un lado positivo y bonito, creo que vamos a entrar en un periodo de mucha creatividad, porque bueno, siempre tenemos muchas ideas y luego en la ejecución es donde se mueren. Creo que vamos a tener un apoyo extra
para poder ejecutar, pero de nuevo, es eso. Igual vamos a mantener las tasas de fallo, ¿no? De los emprendimientos. Por otro lado, yo creo que viene una época de varios años de lo que se llama el reskilling, ¿no? Obligatorio para los equipos de trabajo. Es decir, vamos a tener que, van a haber tareas que se van a automatizar, que van a dejar de existir como tal, que serán innecesarias, y todas esas personas que hoy en día hacen esas tareas van a tener que aprender a hacer otro tipo de tareas y otro tipo de funciones dentro de las organizaciones. Yo creo que esto es una obligación, un compromiso que tenemos nosotros los empresarios con nuestros equipos y con la sociedad en general, es buscar, buscar y encontrar esos espacios, ¿no? Yo siempre digo esto porque me parece importante, ¿no? Si nosotros con la IA hoy en día sabemos que podemos a lo mejor hacer lo mismo con la mitad del equipo, en lugar de votar a esa mitad del equipo que hoy en día ya deja de ser necesaria, yo prefiero mantenerla, hacerles un reskilling y ganar en otra área. ¿A qué me refiero? O por qué digo esto? Porque al final del día, si yo despido, vamos a suponer, al 10% de la plantilla, ¿estoy ahorrando costos? Sí, gracias a la IA, sí, pero tiene un límite, tiene un 10% el costo que tenían esos trabajadores. En cambio, ¿qué pasa si yo con ese 10% de trabajadores que hoy en día no los estoy usando para todo esto, gracias a la IA, qué pasa si los pongo a hacer algo que no me traen un 10% de rentabilidad a la empresa, sino un 20, un 30 o un 50 o un 100? Entonces no tiene techo. Entonces, para mí, una estrategia ganadora de las empresas va a ser el reskilling, porque nos va a hacer más competitivos y nos va a destapar nuevas oportunidades en la organización, ¿no? Por supuesto, esto es algo que yo veo y vamos a tener que estar preparados, movimientos en la estructura de costos. Yo creo que la tecnología cada vez más va a ir robando un poquito de presupuesto de otras áreas, ¿no? Lo cual es lógico. A ver, la inteligencia artificial es una herramienta poderosísima y todo lo que queramos, pero gratis no es. Entonces, si la queremos utilizar de verdad, pues tenemos que pagar licencia, pagar créditos, tenemos que trabajar, tenemos que dedicarle tiempo. Entonces, yo sí creo que controlar, yo sí creo que el área tecnológica dentro de la empresa va a ir rascando presupuesto de otras áreas, ¿no? Y bueno, por supuesto. En mi opinión, las empresas van a mudarse a una mentalidad de la tecnología siempre sobre la mesa, es decir, la tecnología en las decisiones, lo que en inglés se comunica como AI first, ¿no? Como, mira, vamos a discutir un nuevo producto. Nos sentamos en la mesa y bueno, en la discusión va a estar la IA de por medio. ¿Cómo mejoramos este proceso? Nos sentamos en la mesa, la IA va a estar de por medio. Entonces, yo creo que es una conversación o un tema que va a estar muy, muy, muy presente en la conversación de las empresas en los próximos años, ¿no? Y bueno, ya por último, esto creo que es lógico y tonto decirlo, pero las empresas que adopten la IA van a aumentar su competitividad y viceversa. Es decir, oye, yo como empresa adopto la IA, lo hago de una buena manera, comienzo a ganar competitividad y a lo mejor mi competidor está un poquito más cauto, no ha logrado la gobernanza, se queda atrás y bueno, los tiempos hoy en día son mucho más cortos. Entonces, podemos ganar o perder competitividad, como se dice en un santiamén, gracias a esta tecnología y su potencia, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco los aprendizajes, las reflexiones que hemos tenido
nosotros internamente en asuntos digitales, como dije, ¿no? Pues estamos todos los días de nuestras vidas conversando con empresarios pequeños, medianos, grandes en Iberoamérica. Y esto es lo que, las conclusiones a las que hemos llegado en cuanto a qué podemos esperar de la IA en los próximos meses o incluso años, ¿no? Siempre acotando que es un mundo que cambia muy, muy rápido, que la curva tecnológica va, pero acelerada, y esto evidentemente no nos permite hacer una visión mucho más a largo plazo, ¿no? Sino una visión cortita. Esto es lo que yo creo que está planteado hoy día sobre la mesa. Ahora, yo agradecerles, comentarles obviamente que en Asuntos Digitales nos dedicamos a esto, estamos aportando nuestro grano de arena con sobre todo la parte de formación en inteligencia artificial, pero no una formación general, sino una formación enfocada en industrias y en roles, lo cual entendemos que es lo que hace falta hoy en día. No es nada más la formación técnica de cómo usar las herramientas, sino esa visión estratégica de, ok, así uso la herramienta, pero la uso para esto, porque quiero lograr esto. Y bueno, a eso nos dedicamos todos los días de nuestras vidas, con lo cual, más que invitados a conocer nuestra oferta formativa. Tenemos diplomados abiertos para cualquier persona, enfocados en roles, marketing, ventas, recursos humanos, negocios. Tenemos programas enfocados por industria y aplicada, por ejemplo, a el marketing jurídico, programas enfocados en industria y, por supuesto, programas o planes corporativos, donde trabajamos de la mano con empresas para poder desarrollar los programas de formación que pueden, como se dice, mover la aguja en cada una de esas organizaciones. Yo, de nuevo, agradecerles porque además son un grupo súper nutrido. Bueno, David, primero agradecerte por este espacio, como decía al principio, de reflexión. Creo que muchas líneas claras de hacia dónde dirigirnos en los negocios con la nueva era de la inteligencia artificial. Creo que la diapositiva anterior es más que clara sobre cuáles son esas directrices a tomar. Ya te la voy a leer, permíteme un segundo. Era de Patricia. Y ella decía que ya se está hablando en las organizaciones, de organizaciones sin seres humanos. Ya se están haciendo pruebas en aeropuertos en Argentina. Por ejemplo, ¿qué opinas al respecto? Yo creo que estamos muy, muy lejos de eso. Creo que yo me regreso acá a esta lámina. Yo creo que sí va a ser posible que hayan procesos, ¿ok? Donde no estén personas como antes o como se hacía antiguamente. Pero organizaciones como tal, sin personas, yo creo imposible por esto precisamente que estamos diciendo al final del día. La inteligencia artificial no es responsable, o sea, el no tener conciencia tampoco tiene ese sentido de la responsabilidad. ¿Y qué sucede? Tú puedes tener una inteligencia artificial que te haga más rápido, a lo mejor, algún tipo de trámite en un aeropuerto, pero si la inteligencia artificial se equivoca, ¿quién es responsable? Si choca un avión, ¿quién es responsable de esas personas? Entonces, yo creo que vamos a seguir nosotros al centro de la operación. Yo creo que Microsoft, que además, bueno, todos sabemos el impacto que tiene esta empresa a nivel mundial, creo que lo tienen muy, muy claro y tan claro, de hecho, que ellos han nombrado su IA Copilot. Copiloto. Y yo creo que ese es un buen apellido para la inteligencia artificial, ¿no? Que el piloto al final vamos a ser nosotros, vamos a seguir siendo nosotros. La IA nos va a ayudar a hacer más trabajo, a hacerlo más rápido, a hacerlo mejor, nos va a ayudar a ser más eficientes, pero no nos va a reemplazar del todo. Y ese es un poco el mensaje que yo quiero dejarles también.
Excelente. También Gloria nos preguntaba en algún momento puntual de tu presentación, decía, con tu ejemplo, y si el documento del pasante, hablabas del tema del pasante, puede ser igual al del senior, que es otro empleado, pero gana más, no corre el riesgo de que lo despidan. Bueno, creo que está muy asociado a lo que acabas de comentar. Sí, a ver. em, Yo creo que los valores o el valor de nosotros como trabajadores ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando no habían máquinas, por ejemplo, si un trabajador que era más fuerte era más valioso que uno a lo mejor que era más flaquito y más débil, ¿no? Hace muchísimos años, obviamente. Yo creo que a donde estamos yendo es a que el valor, el mayor valor del trabajador va a ser el criterio. ¿Ok? Yo creo que ahí es donde nosotros nos vamos a lucir por estas tres capacidades que tenemos que la IA no tiene: conciencia, esa capacidad generalista y el hecho de que podemos crear de la nada y tomar decisiones, ¿no? Y ser responsables de esas decisiones. Entonces, yo creo que em, el senior o el abogado socio de la firma va a tener un rol. Creo que el pasante también va a tener un rol trabajando dentro de la firma, pero yo no creo que lo pueda reemplazar porque al final del día, eso, el senior tiene un criterio que es bastante, o sea, su inteligencia humana es bastante difícil de transferir directamente a una persona que no haya pasado con eso. A nivel de documentos, sí, es posible, pero es que el abogado, y este es otro punto, y perdón que mezcle dos cosas, pero el abogado que hoy en día revisa documentos y ya, ese abogado tiene que estar preocupado. Entonces, si nuestro trabajo es revisar un documento hoy en día, tenemos que estar preocupados. Porque la IA puede hacer eso y lo puede hacer más rápido y mejor que nosotros. Ahora, la IA ni el pasante pueden hacer eso que hace el abogado senior. ¿Qué hace el abogado senior o cuál es su trabajo? Oye, buscar clientes, conseguir clientes, inspirar confianza, resolver casos complejos cuando se están trancando, buscar soluciones creativas, apostar por el marketing de la firma para que gane reputación y poder tener acceso a mejores clientes. Ese trabajo no lo puede hacer ni el pasante ni lo va a poder hacer la IA como tal. Entonces, yo creo que cada uno va a tener nuestro rol. De nuevo, la IA es una herramienta que nos potencia a nosotros y nosotros, pues, tenemos que también ser cada vez mejores para mantener esa competitividad, porque si yo soy un abogado senior que solamente reviso documentos, ahí estoy en problemas, ¿no? Excelente. Bueno, Cecilia pregunta en línea con lo que acabas de comentar, ¿qué sucederá con los contadores públicos? Pone como que... Bueno, Cecilia, yo creo que parte el trabajo de la prestación de servicios profesionales se va a comoditizar, ¿no? Entonces, yo creo que, al igual que el abogado senior, yo creo que el contador o el arquitecto o el consultor de marketing o el consultor de cualquier cosa, yo creo que su trabajo va a variar, va a ser más basado en esto que estoy diciendo, en el conocimiento que tengo, en la experiencia, en los contactos, y vamos a poder delegar mucho trabajo operativo a la IA. ¿Ok? Y eso nos va a abrir tiempo para hacer esas cosas que nunca pudimos hacer porque estábamos haciendo ese trabajo. Entonces, si somos contadores y hoy en día podemos librar 70% de nuestro tiempo gracias a la IA, pues ¿por qué no aprovechar ese 70% del tiempo para conseguir más clientes, plantear una nueva forma de trabajo con los clientes, prestar otro servicio que antes no prestábamos porque no nos alcanzaba? Es decir, es ver cómo ese espacio que se nos está abriendo lo llenamos de algo que sea más positivo y más grande, ¿no? Entonces, así es como yo lo veo, por lo menos. Bueno, yo creo que como dije, lo anticipé. Este va a ser una charla definitivamente de mucha reflexión. Tú lo dijiste, David, filosofía, filosofemos juntos y me encanta. Voy a cerrar, porque ya se nos acaba el tiempo, con una pregunta de Roque, te la agradezco, Roque, porque al final creo que le das un resumen importante esa semana de la IA. Y es que nos llevamos en la semana de la IA y cómo
¿Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial? Eh, Te dejo responderla, David, te la leo. ¿Cuál es la diferencia entre tecnología y herramienta? En las sesiones anteriores, los ponentes se referían a la IA como herramientas y hoy el ponente ha utilizado mayormente el término de tecnología. A ver, la tecnología hace la herramienta, ¿ok? La herramienta es lo que dice su nombre, un martillo, un destornillador, un alicate, eso es una herramienta. La tecnología tal vez es el concepto de palanca, ¿no? Que el concepto de palanca lo usas en el alicate, pero lo usas en un montón de otras herramientas. La palanca, podríamos decir que es una tecnología y luego el alicate o la llave esta es la herramienta como tal. ¿Qué pasa? La IA es una tecnología, ¿ok? Que tiene muchísimas herramientas. Podemos analizar datos, podemos generar textos, podemos generar imágenes, generar videos, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, las herramientas se componen de esa tecnología. Yo sí quisiera, Maripier, porque veo que acá Lisette nos hace también una pregunta que creo que vale la pena mirarla. Y dice, Okay. ¿qué pasa con las personas que trabajan en gestión por procesos? La IA podría diseñarlo, hacer seguimiento de los procesos y la mejora continua. Yo creo que sí, Lisette, gran parte del trabajo manual, operativo, rutinario, se va a poder delegar a la IA, sobre todo a la IA agéntica, que por ahí la mencioné en la presentación, que es la IA que tiene capacidad de hacer cosas por nosotros, ¿no? Pero yo creo que las personas van a seguir siendo igualmente necesarias por aquello de la conciencia, de la responsabilidad y poder em, hacer mejoras y llevarlo adelante. O sea, lo que sí puede pasar es que a lo mejor un proceso que requería 10 personas, a lo mejor de un día al otro requiere una o dos. Eso sí puede pasar y ahí es donde yo digo que está la oportunidad para las empresas con el reskilling de agarrar esas 8 que ya no tienen que estar involucradas en ese proceso y como puedo abrir un proceso con 2 personas, puedo abrir 4 procesos nuevos y tener más servicios, atender más clientes o hacer algo más de lo que vengo haciendo. Y ahí es donde yo veo la oportunidad porque no tiene límite en el crecimiento. Buenísimo, bueno, gracias David por este espacio, por cerrar con broche de oro esta semana. Espero que para todos haya sido de mucho valor, de mucho conocimiento, que puedan utilizar todas estas herramientas tecnológicas y todo este conocimiento a su favor y en beneficio de sus negocios. Invitarles nuevamente a mantenerse atentos siempre en nuestros canales de comunicación, bien sea Instagram en @asuntosdigitales, en nuestra página web asuntosdigitales.com, en nuestro canal de YouTube donde están disponibles ya las grabaciones del lunes, martes y miércoles y estará en unos minutos en la grabación del día de hoy para que puedan repasarla, volver a ver quizás si hay algo que quieran recordar, pues va a estar disponible en nuestro canal. Invitarlos también a revisar nuestra oferta académica y si tienen dudas, por favor, si necesitan saber cuál es el diplomado que más se adapta a sus necesidades en este momento, pues nuestros coordinadores de admisiones están a su disposición. Además de ello, David lo mencionó, también tenemos formaciones corporativas. Si ustedes en sus negocios quieren una formación que sea para el equipo y no solamente formaciones individuales, sino que les ayudemos en el proceso de cómo aprovechar la IA para no estar en el 94%, sino en el 6% de los que realmente lo aprovechan y se benefician de ella, pues aquí estamos para apoyarles y para hacerles el plan de estudio ideal con los objetivos de su negocio. Muchas gracias a todos, gracias por los mensajitos de agradecimiento, de comentarios. Estamos atentos y a su disposición y esperamos verlos en un próximo encuentro en Asuntos Digitales. Gracias, David. Felipe, gracias a ti por esta iniciativa, por abrir este espacio tan bonito. Y bueno, no te quiero comprometer públicamente, pero esto debería ser algo anual, así como el reporte de la IA y que sea un encuentro que se repita cada año y nos vayamos actualizando. Buenísimo, pues lo haremos, lo haremos. Muchas Gracias gracias a a todos. todos. Feliz tarde.